¿Se imaginan un día despertar, no encontrar a su papá y pensar que está muerto, cuando en realidad está en el cuerpo de un cretino gato? Esa es la historia de Tom Brand, un exitoso hombre de negocios que saltó de un avión directo a su edificio, rodeado de la prensa, dando la noticia de que pronto inaugurarían el edificio más alto de Norteamérica, aferrado a que sí fuera. Era un hombre bastante cretino. En fin, por otro lado, nos presentan a su esposa Lara y a su hija, que lo buscaban mucho, pero el señor Brand tenía mejores cosas que hacer, lidiando con la junta directiva, ya que querían vender acciones, pero el egocéntrico hombre se negaba a hacerlo, y de pilón era todo un cretino con su hijo mayor. El caso es que volvió a casa, donde su esposa estaba enojada, ya que nunca le contestaba y jamás estaba, que ni a su hija conocía. Dicho esto, la llevó a un evento de caridad para que pasara más tiempo con ella, pidiéndole a su papá que quería un gato, algo que se negaba a darle. Por otro lado, nos presentan a su ex esposa, que visitó a Lara para hablar de lo mal padre que era el señor Brand, el cual le pedía consejos a sus empleados de qué regalarle de cumpleaños a su hija, por lo que al final aceptó regalarle un gato. Así que fue volando en su Lexus deportivo a una curiosa tienda de felinos. Habían cientos de ellos, que hasta daba miedo, pero no más que el dueño, que le decía que cada gato elegía a su dueño, que cuando se lo llevó no fue a la fiesta de su hija, sino a la oficina, gritándole a su empleado Ian de que no quería vender su empresa, y como traía al gato, un rayo le cayó. Estaba a punto de morir, pero el destino lo salvó, que al despertar se encontró con su cuerpo en coma, dándose cuenta que él era el gato, enloqueciendo que nadie lo escuchaba, y de la nada en el hospital llegó el hombre raro, diciéndole al señor Brand que no estaba soñando, que si no hacía algo, si no cambiaba, se quedaría peludo para siempre. Dicho esto, lo llevaron a casa, corriendo a su oficina, para escribir que él era Tom, pero obvio no podía, ya que ni la pluma sostenía, dándose por vencido, por lo que fue con su familia, pero nada conseguía. Así que pensó en otra solución, abrió su licorera y trató de servirse un trago, poniéndose muy borracho, que ni caminar podía, desmayándose, que al despertar, Lara le dio de comer, le puso su arenero, abrazándolo, porque su esposo estaba en el hospital. Al verla de esa manera, quería hacer algo. Mientras tanto, su empleado Ian trataba de quedarse con su empresa. En cambio, él sobrevivía a ser una mascota. Era todo un desastre, escuchando que su hijo traía noticias de su edificio, viendo que su ex esposa llegó, alguien que no le caía bien, huyendo de sus perros, que al amarrarlos, escuchó a su esposa hablar que estaba con otro hombre, enfureciendo al felino, ya que solo su ex esposa lo criticaba, pero al final se sintió mal de que lo extrañaban, por lo que al día siguiente le dejó una pista a su mujer acerca del hombre bizarro, mientras su hijo lidiaba con su empresa, e Ian se adueñaba cada vez más de ella. El caso es que el bizarro anciano llegó, hablando con el gato, diciéndole que debía portarse bien, que su familia lo necesitaba, que si no, peludo se quedaría. Dicho esto, lo dejó, y no tuvo de otra que comer la asquerosa comida, jugar con su hija, que lo bañaba y lo cepillaba, cuando escuchó a su esposa que se vería con otro hombre, impidiendo que saliera, pero al final no tuvo de otra que seguirla, subiéndose a su camioneta, mientras que a su compañía la estaban subastando, cuando se enteró que su esposa jamás lo engañó, que en realidad lo quería dejar y comprarse una casa, pero no lo hizo ya que estaba en coma. Al escuchar esto, decidió pasar más tiempo con ella, trayéndoles un poco de alegría, pasando tiempo de caridad con su hija, dándose cuenta que tal vez no fue el mejor padre, pero sí quería ser el mejor gato, cuando vio una noticia de que su empresa estaba en peligro, que cuando su hijo pasó por unos papeles, se fue con él, viendo cómo trabajaba muy duro y cómo el empleado Ian se quería deshacer de su hijo, por lo que Tom le enseñó un documento que destruyó, buscando más evidencias de que su padre le dejaba la empresa. Así que Ian quería asegurarse que el hombre no sobreviviera, sin saber que su alma estaba en un gato, disculpándose con su esposa por no estar a su lado, pasando tiempo con ella, pero al despertar llegó el empleado,
llamado, dándole la noticia de que tal vez Tom ya no despertaría, que mejor lo desconectaran y pasaran a la inauguración de su torre, por lo que Tom lo atacó y después su hija se lo llevó, mientras que su hijo, Ian, lo despidió. El punto es que su hija llegó con el bizarro anciano para devolverle al gato, contándole que su papá los cuidaba mediante él, que era extraño y la hacía extrañarlo aún más. Dicho esto, el anciano le puso música y bailaron, por lo que la niña se dio cuenta que realmente era su padre, así que volvió al hospital diciéndole a su mamá la verdad, algo que la mujer claramente no le creyó, mientras que su hijo hablaba con él de que ya que todo se perdió, iba a ser valiente, por lo que decidió dejar a su familia y apoyarlo por primera vez, que cuando llegaron a la torre, Ian mandó a capturarlo, al pobre gato, pero para su suerte, el anciano lo salvó, metiéndolo al edificio, donde su hijo llegó al último piso. Se iba a aventar, por lo que el gato alertó a todo mundo, que al saltar, su papá lo hizo, dejando ver que él era Tom, y así abrió el paracaídas, volando por el edificio, sintiéndose orgulloso de él, que cuando inauguraron su torre, Tom despertó y su hijo tomó control de la empresa, despidiendo a Ian, por lo que el anciano lo volvió en un gato. Después de esto, todo cambió. Tom volvió con el anciano y le agradeció por todo, devolviéndoles el gato, en el que estaba su papá. Ok, qué loca historia. No sé si recuerdan una película de Disney, donde el papá igual era muy trabajador, que no estaba en casa y se le pasaba en la oficina, donde se convertía en un perro peludo y rechoncho. Esta historia es básicamente la misma, nada más que la otra tiene producción de Disney, esta es más moderna y usa gatos. Digo, si la comparamos, obviamente me gusta más la versión de Disney, pero lo que ambas películas nos quieren dejar ver es que los papás que están ocupados y no le hacen caso a las familias, no significa que no los quieran, sino que están cegados por su presente, que no se dan cuenta de ello hasta que lo pierden, o casi, y que la única forma de que lo hagan es dándoles una patada en el karma, para que sepan distinguir entre el tiempo de caridad con lo laboral. En fin, yo le pongo un 6 a esta historia. Es entretenida y corta, pero se me hace muy repetitiva. Hubiera estado más divertida con un perro, ¿no lo creen? En fin, la pueden encontrar en Amazon Prime. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Síganme en mi Instagram de Casalfy y suscríbanse al canal secundario para ver contenido curioso. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.